Hola, bienvenido a esta conferencia que es el arte de cómo liderarnos a nosotros mismos. Es un tema, mira, que cada vez que lo doy hace muchos años, siempre estoy observándome a mí misma en cómo uno va desarrollando un liderazgo que no tiene que ver con un rol que uno ocupa, porque uno va ocupando diferentes roles personales, familiares, profesionales. Pero la gran clave es saber qué tipo de líder es uno, cómo me hago cargo de mi propia vida, cómo protagonizo mi vida, quién soy yo en ese cuento que me voy contando de cómo se desarrolla mi vida. Entonces, vamos a empezar por la primera parte, porque vamos a distinguir el liderazgo en tres aspectos fundamentales. Y esta conferencia no es solo para vos que sos profesional, o no solo para vos que sos un joven emprendedor, o no solo para vos que sos una abuela con mucha familia y muchos nietos. Es para toda persona que quiera evolucionar en su persona, en su ser, en la sociedad, en el mundo y dejar huella también. Por eso hay un liderazgo personal que ese es ineludible, es el que tenemos que trabajar con nosotros mismos toda la vida, no importa la edad que tengas. Es la experiencia y la capacidad para siempre resignificarse y conocerse. El liderazgo relacional, que es lo que realmente nos hace construir en la vida lo que queremos, los otros, los vínculos, la relación con los demás, la comunicación, el cómo somos en esa relación con los demás y cómo nos vamos formando también en esa relación con los demás, cómo inspiramos a los otros. Hay otro liderazgo que es el profesional, que es sí, tu carrera profesional, cómo la querés llevar a cabo, cuáles son tus propósitos, tus objetivos, pero no solamente eso, sino cómo vas de alguna manera creciendo vos como persona, más allá de lo que sos como profesional. Y lo profesional te va dando las oportunidades de esa evolución también. Y hay otro liderazgo, que es el liderazgo espiritual, que no tenés que ser alguien que haya elegido una religión para ser espiritual. Todos nosotros, dentro nuestro, llevamos un líder espiritual adentro, porque es estar conectado con la esencia que somos, con esa esencia que también es un espíritu en el cual vivimos, inmanente y trascendente. Entonces, todos estos liderazgos nos competen. ¿Y qué es el liderazgo? Ser líder uno piensa que es conducir, que es guiar a otros, que es acompañar, que es formar, que es educar. Y la pregunta que yo te hago primera es, ¿te guías a vos mismo? ¿Te conoces a vos mismo? ¿Te educás a vos mismo? ¿Te formás a vos mismo? ¿Sabemos realmente cómo tener esos recursos con nosotros mismos? ¿Querés empezar? Vamos a empezar por el liderazgo personal, una de las grandes llaves. ¿Por qué? Porque para eso tenemos que comprender algo antropológico y que significa cómo está constituida nuestra conciencia. Ser líder es ser consciente de quiénes somos, cuál es nuestra realidad y cómo nosotros interactuamos en esa realidad, porque somos creadores y artífices de lo que nos pasa, somos protagonistas de los cambios que queremos ver y para eso tenemos que tener recursos de autoconocimiento. Fíjate vos algo, te voy a contar un cuento y es un cuento y te lo digo así porque es la primera vez que lo voy a hacer público. Es una experiencia mía de cuando yo era adolescente y me hizo pensar mucho estos días en esa experiencia porque uno siempre tiene que volver a lo vivido para comprender hoy lo que nos está sucediendo. No es para quedarnos en el pasado, sino para encontrar esas perlas que fueron siendo y ayudando a constituir quienes somos hoy. Resulta que yo tenía 16 años, muy jovencita, y mi mamá quería, como toda madre hija única, que yo me parara bien, que caminara bien, que me expresara bien. Entonces me manda
con 16 años era otra época, a una escuela de modelos de Jean Cartier, que era una escuela muy reconocida acá en Argentina. Estoy hablando hace muchísimos años, y entonces a mí me gusta, me entusiasma, me divierte, tan jovencita, aprender a caminar, a estar bien. Resulta que en esa escuela de modelos iban gente de producción de revistas, de televisión, porque este Jean Cartier era muy conocido. Y entonces un día vienen con la propuesta de quién quería postularse para Miss Argentina. Obviamente te voy a contar algo, yo era sumamente vergonzosa, tímida, es decir, esto de exponerme me ponía muy mal. Y justamente yo creo que mi madre veía esto en mí y por eso me mandó a que tuviera otra actitud inclusive corporal. Cuando lo dijeron a mí me encantó, adentro me vibró y dije, ay sí, qué bueno, pero sabía que no iba a poder. Era una cosa que me luchaba y lidiaba con la exposición. Bueno, al final fue muy bien acompañado este proceso y Jean Cartier me convence para que me presente. Esto era un proceso de varios sábados de selecciones. ¿Y por qué? ¿Cuál era el tema? Que al presentarse uno salía en la televisión y obviamente había un tema muy importante que en ese momento yo no lo registraba, que era, qué bien si me seleccionan, pero si no me seleccionan, ¿qué pasa? ¡Qué vergüenza! ¿No? Y además yo tenía 16 años y no sabía, vieron en ese momento donde uno se descubre a sí misma como es. Y no lo pensé, en ese momento me entregué a esa experiencia y a ese entusiasmo. Pero cuando llegó el momento de presentarme en la televisión, realmente ahí sentí como que se me abría el mundo, el piso y no sabía qué hacer. Quería salir por la otra puerta corriendo, pero bueno, ya estaba ahí, no había mucha elección. Me presento temblando, sudando, sintiéndome que cuando uno vieron, les pasa, ¿qué hago acá? ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy acá? Y en un momento dije, bueno, olvidé todo, vi las cámaras, vi las luces y sentí que en ese momento que tenía que solamente dar el paso y avanzar. Y así fue como me presenté. Bueno, fue muy lindo, muy bueno, salí seleccionada. Esto tuvo varios pasos hasta que se le seleccionaron 9 de todas las, digamos, camadas que se iban presentando y quedó seleccionada para Miss Argentina. Esto era a 2 meses más o menos de la selección. Resulta que yo estaba de novia con 16 años, pero muy de novia, muy enamorada, como cualquier chica de 16 años que puede estar enamorada de su primer amor. Y resulta que era marino y él estaba en la Fragata Libertad en ese momento. Y no es como ahora que hay celular o hay WhatsApp. En ese momento la única manera de comunicarse era o por carta o por el telégrafo del barco. Y este muchacho se entera de que yo había participado. En ese momento no teníamos comunicación nosotros. Y se entera que había participado. Me manda por otra persona una carta diciéndome que cómo no le había avisado y además que él no quería que yo participara. Por ende, cuando volviera lo teníamos que hablar. ¿Qué pasaba? Él era marino, se iba a recibir, venía y se recibía en la escuela naval, y no solamente eso, sino que no estábamos comprometidos con 16 años. Hoy pienso en la realidad de la juventud y digo, bueno, qué increíble, ¿no? Y yo me veía casada, me veía con una familia, esos sueños de niña que uno tiene. Y entonces, cuando me llega esta carta, me siento muy mal, muy triste, porque siento que tengo que tomar una decisión entre elegir a mi novio o participar en la final
digamos, de la selección de Miss Argentina. ¿Qué pasó? Elegí el amor, elegí la relación, elegí el vínculo, y tal es así que se lo comunico a mis padres, no lo podían creer, y no es solamente eso, sino que se lo comunico a Jean Cartier, y Jean Cartier le habla a mis padres 2 veces diciéndole que no me van a exponer, que va a ser todo muy cuidado, pero que por favor me presente, porque estaba dentro de las candidatas para salir Miss Argentina y que era una pena que no me presentara. Yo decido que no, pero me costó horrores esa decisión. Y había algo que me decía en mi corazón, no, elegí lo que elegiste antes, que es el amor. Resulta que me llama mi madre pidiéndome que hable con Jean Cartier, y viene Jean Cartier a mi casa. Y me dice solamente esto, él ya era un hombre grande en ese momento, de 50, 60 años. Me dice, hija, eres muy chica y lo que te voy a decir quizás hoy no lo vas a entender, pero sí con el tiempo. A veces en la vida las oportunidades se nos presentan una sola vez. ¿Las tomás o las dejás? Este es tu momento de decisión. Les aseguro que nunca me olvidé de esas palabras. No por la consecuencia que esto tuvo, que obviamente no me presenté, ¿sí? Y eso hizo que por ahí, no sé, mi vida tuviera otro carril, otra actividad hoy en día. O no lo sabemos. Pero sí voy a recordar siempre eso, porque ese momento para mí fue la llave de saber que en la vida estamos tomando decisiones minuto a minuto. Y que esta decisión que yo había tomado tenía que ver con mi ser. En ese momento no me daba cuenta. Pero hoy en día, luego de mucho camino, luego de transitar toda esta experiencia de trabajar con la gente, de amar el trabajo que hago, que es evolucionar y ayudar a evolucionar a los otros, pero siempre empieza por uno, me di cuenta que cuando tenía 16 años no es que elegí a mi novio, que tampoco fue después mi marido, no es que elegí en función de los hechos, elegí en función de lo que soy. Yo sentía que elegir desde el amor era elegir un aspecto que había en mí y que se manifestaría como fuera. Yo sé que muchos, mis amigas, mis padres, en medio de ese momento me decían, no podemos creer que hayas elegido eso en vez de la gran oportunidad que se te está presentando. Y yo me sentí muy mal mucho tiempo, porque no sabía en esa edad si lo que había elegido era lo correcto o si me había perdido una gran oportunidad. Pero sí sabía que había elegido desde el corazón. Entonces, hoy en día me doy cuenta de esto. Fíjate algo y quiero que lo observes en vos. Todos nosotros, en nuestra conciencia, tenemos 3 áreas. Nuestro área, que es el área de la percepción o del pensar, el área del sentir, del corazón, de los sentimientos, y el área de la voluntad, ¿sí? El área de la acción. Y desde que estamos despiertos, no cuando dormimos, pero en el momento de que nos levantamos hasta que nos acostamos, pensamos, sentimos y actuamos. Y lo hacemos como algo inconsciente o consciente. Y de acá se trata justamente cómo empezar a asumir nuestro liderazgo. Esto que hacemos inconsciente todos los días, como cuando respiramos, ¿sí? Que el cuerpo automáticamente en la biología lo hace, es algo que podemos hacer consciente nosotros y revisar y trabajar con lo que pensamos para cultivar nuestra lucidez y nuestro sentido común. En el sentir, es algo que podemos registrar lo que nos está pasando para aceptar esa humanidad que hay dentro nuestro y sobre todo la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos, algo que en todos los grupos que trabajo y veo cuesta enormemente, porque ser vulnerable no es ser débil, ser vulnerable es saber
que uno está frente a una existencia y que no nos compete. Pero la clave fundamental es que cuando uno también se conecta con lo que siente, empieza a escuchar, a escucharse, a escuchar al otro. Y por otro lado, en la acción o en la expresión nuestra, al enfrentar la realidad y arriesgarnos a todo por ella, ¿sí? Estamos dispuestos a entregar con pasión lo que hacemos, lo que damos, los compromisos que tomamos o la voluntad que tenemos para hacer las cosas. ¿Cuántas veces no tenemos ganas de hacer algo, pero decimos que sí, abrimos esa puerta y el universo nos trae oportunidades? Nunca sabemos. Y ya después cuando avancemos con esta conferencia, te voy a contar otra experiencia que tiene que ver con esto, el dejarnos asombrar por la vida, pero para eso nuestra voluntad tiene que tener un ejercicio importante, porque tenemos que decir que sí a cosas que quizás no tenemos todas las seguridades.